llama Concepción Verástegui González. Compañeros todos, profesores, trabajadores, estudiantes del MENEDO, del MED, del CONCITEC, SUNEDU, ANUP, ASUP, FENDUP, FENTUP, Federación de Estudiantes del Perú. En los 15 minutos, recurriendo a lo que Augusto de Salazar Bondy llamó en didáctica de la filosofía, decir didáctica es decir inteligencia, pero también ahora se habla de neuroratón, nada de eso, antes no se hablaba nada de eso, pero aplicábamos porque teníamos experiencia de masas, de gente. En este año estoy en el año 54 de mi vida en San Marcos y siempre hablé desde el primer día y eran polémicas políticas, históricas. Nunca hubo un debate estudiantil ni una asamblea general de Federación de Estudiantes del Perú, por ejemplo, de Federación Universitaria de San Marcos, de Asamblea General de Estudiantes, de Asamblea General de Centro Federado, de Asamblea de Delegados, de asambleas de aula, que no sea siempre tomando en cuenta 3 puntos básicos. Primer punto, el problema internacional. Segundo punto, el problema nacional. Y tercer punto, el problema universitario de la FEP y también de la PUS y de cada centro federado y también los problemas de aulas, porque el problema universitario no es un problema de aulas, no es solo un problema de aulas, es un problema económico, político, social, cultural, ideológico. Incluso hoy día ha comenzado desde el lunes pasado en México, en las propuestas de la 4T, la Cuarta Transformación, la crítica a esa enseñanza, a lo que se llama la excelencia, la educación de calidad, la competitividad, y le han sacado la mugre, porque se inició la etapa llamada post-neoliberal. Precisamente ahí es para sacar los tipos más egoístas, porque nosotros tenemos que tener calidad y excelencia, pero eso no puede estar por encima del humanismo, del bien común, del amor al prójimo, de la ayuda al semejante necesitado y del querer transformar la historia de la patria. En ese sentido tiene que haber más calidad y más excelencia, pero no el academicismo. Nosotros siempre fuimos enemigos de los academicistas, de los indiferentes. Nosotros preconizamos a la gente y no pedíamos nada a cambio, sino dar. Nosotros pedíamos dónde podemos dar, organizar, movilizar, concientizar para transformar. ¿Para transformar qué? Para transformar no solo la universidad, la nación, América Latina, el mundo. Vivíamos, por ejemplo, yo conocí a Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo fue el historiador de la Reforma Universitaria de Córdoba del 15 de junio de 1918 en Córdoba. Yo lo vi, Luis Alberto Sánchez lo trajo, y lo vi cuando la Facultad de Ciencias Económicas era una sola con contabilidad y administración, era Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Comerciales. Comerciales económicas. Economía y Ciencias Comerciales. En el segundo patio, después del patio derecho. Y ahí lo vi en el salón de grados y títulos del decanato de Economía, lo vi a Gabriel del Mazo, lo vi ya en la etapa en que no estaba en el espíritu de lucha, en la etapa ya disentía, una etapa ya no tan radical, más bien una etapa. Yo lo vi el año 67, 68, casi en el 50 aniversario de Córdoba, y el año pasado hablé en el Callao en el centenario de Córdoba. Yo no pensé que iba a llegar al centenario, había hablado en el cincuentenario. Y ese año vi a Gabriel del Mazo, para mí fue una impresión enorme, porque a los 6 días que había ingresado a San Marcos, porque el examen de 1965 los resultados fueron el 14 de abril, y el 20 de abril murió el líder máximo, el teórico máximo del socialismo argentino, Alfredo L. Palacios, que llegó a Lima en 1919 y justo inspiró la lucha de la reforma universitaria de 1919, que estuvo inspirada en la reforma de Córdoba, pero fundamentalmente influencia del fin de la Primera Guerra Mundial, el fin de la influencia de la Revolución Rusa y de Peter Lunacharsky, que, como dice José Ingeniero, fue el ministro de Educación de la Revolución Rusa, y lo que José Ingeniero escribe en su libro que se llama Los Tiempos Nuevos. Y luego José Enrique Rodó en Ariel, donde está la pugna entre Ariel y Calibán. Ariel, el idealismo espiritualista, y Calibán, la potencia más grande, ¿no? Y el espíritu latinoamericanista desde abajo, o sea, desde los pueblos, desde los estudiantes. Y eso yo vi reflejado en Gabriel del Mazo, que por esos días publicó en San Marcos 3 tomos
de la reforma universitaria que hay que leer, donde hay un artículo de Enrique Cornejo Coster que narra no solamente la reforma universitaria en Argentina, sino en el Perú. La reforma universitaria en el Perú ha tenido como antecedentes, ¿no?, los conversatorios universitarios de 1908 en Montevideo, de 1910 en Buenos Aires y de 1912 en Lima, donde no estábamos los sectores populares ni medios, como dice Jorge Basadre, porque recién el primer examen de ingreso en San Marcos fue en 1918. Antes de 1918 no hubo examen de ingreso, y el examen de ingreso va a democratizar la vida universitaria, va a producirse lo que Basadre dijo, la subversión de las provincias. Los provincianos llegamos a Lima en cantidad, y las mujeres comenzaron a llegar a San Marcos a partir de la ley de 1908, y una de las primeras, por ejemplo, estudiantes de Derecho en San Marcos fue Rosa Pérez Liendo, que hay un colegio en La Victoria que lleva su nombre, es la primera, y que después fue miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Voz de Lima. Ese movimiento también tuvo una influencia de la Revolución Mexicana, que fue agrarista y popular, por es que México va a la cuarta transformación. En cambio, en el Perú nunca triunfó una revolución social. La única revolución que triunfó es la de la independencia de San Martín, y luego reafirmada por Bolívar, Sucre y Andrés Rázuri en Junín y en Ayacucho, ¿no? Pero eso transformó la vida universitaria, porque hasta 1918 en Córdoba, con el manifiesto liminar de Diodoro, ¿no? Entonces, en ese manifiesto liminar argentino se habla del nuevo espíritu americano, de una América superior y de una cultura antioligárquica, científica. Por eso nosotros en los años 60 y 70 y después hablamos de una universidad que no solamente sea pública, sea nacional, sea científica y sea popular o sea democrática, ¿no? Pero yo he leído que ahora, en la etapa post-neoliberal, nosotros debemos pugnar porque nuestra universidad además sea una universidad autónoma siempre, crítica y creativa, crítica. Tú no puedes tener los zombies académicos, ni la gente con autismo cibernético que ya ni conversan entre ellos, ¿no? Sino que están totalmente en lo que en el movimiento de París, Mayo 68, que es una de las mayores influencias mundiales que tiene la reforma de Córdoba del 18 en Argentina y del 19 en el Perú, que fue un modelo el 19 en el Perú, porque logramos en primer lugar tipificar luego de la visita que en 1916 hizo a Buenos Aires José Ortega y Gasset, el intelectual humanista de España, que escribió Misión de la Universidad, donde señaló pues, que la universidad no puede ser una fábrica de títulos. La universidad tiene que tener primero formación del hombre culto, segundo, formación académica, profesional y científica, ¿no? de la gente que estudia, no solamente una fábrica de títulos, y tercero, proyección social a la comunidad, que en este caso lo que hace la FENTUB, la gloriosa Federación de Estudiantes del Perú, que fue creada en 1916. Yo luego que apresan a Rolando Breña Pantoja y que lo expulsan del Perú en 1971, antes de irme yo al sexto, porque he estado 1000 veces en sitios donde he escrito Arguedas, me dieron el honor de estar unas semanas de presidente de la Junta de Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, porque éramos perseguidos, ¿no? Y pues ahí mismo tenían que tejerte un poncho, o sea, crearte un atestado policial y judicial, porque nunca ha habido líderes que los persigan por tirar piedras, sino por el discurso. Los sectores de poder, las oligarquías, lo que quieren es que no haya universidades con pensamiento autónomo, crítico y creativo que formen al estudiante varón y mujer, o sea, la persona humana que quiera construir una nación superior. Por eso es que AMLO en México, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado en la educación que la educación tiene que ser humanista, el servicio del bien común, y que además no puede ser solamente y jamás una economía solo de mercado, con mercado, pero también integrando el mercado con el Estado, un Estado que sea activo del bienestar, para construir una nación grande, poderosa, ¿no? Soberana y autodeterminada, donde no haya poder internacional que quiera elegir por los países y donde ya la soberanía y la independencia no van de ni un bledo, ¿no? Ni el derecho diplomático ni consular. Lo que se logró ahí fue
la libertad de cátedra. Antes la cátedra era impuesta, los hijos de los señores. ¿Cómo se llama el libro del primer examen de ingreso en San Marcos? Autor Simón Pérez Alba. 50 años de examen de admisión en San Marcos, 1918-1968. Ahí yo me enteré que... Por eso es que este examen de ingreso del 2019 ha sido el examen del año 100º aniversario de los exámenes. Y antes, ¿cómo ingresaban los muchachos? Los hijos de los señores. Pero después han habido los siguientes procesos de reforma luego de la libertad de cátedra, el derecho de tacha, el concurso de cátedra, la asistencia libre para hacer que entren los sectores medios y populares que tienen que también trabajar, ¿no? Y además de ello, ¿no? La autonomía universitaria, el cogobierno, la participación estudiantil, el cogobierno dirigido por la Federación Universitaria de San Marcos. No había tercio separado de la federación, ¿no? Porque siempre tiene que haber una dirección, ¿no? Igual la Federación de Estudiantes del Perú coordinando una convención nacional de federaciones, que ahora debe integrar también de las universidades privadas, aunque creo que no tienen federaciones la mayoría, ¿no? Pero nosotros, además, nosotros nos dedicamos todo el santo día, no éramos solamente un rato, era nuestra vida, que por eso hasta ahora en nuestro trabajo y todos somos puntuales, disciplinados, porque nos viene de ahí, de la revolución universitaria que había comenzado en el Cusco en 1909, que fue la primera, y que no vean las memorias de Luis Valcárcel, donde habla de la reforma de 1909. Luego la reforma de 1917 en la casa de Bolívar y Sánchez Carrera en Trujillo, donde fueron expulsados Carlos Manuel Coquia y de la Torre por leninistas y radicales, ¿no? Y luego vienen a San Marcos y estudian aquí en San Marcos. Y luego Mariátegui, José Carlos Mariátegui desde La Razón, y luego después de 1926 desde Amauta. Y la segunda reforma universitaria en 1930, a ver el libro de Tomás Escajadillo, la revolución universitaria de 1930. Luego el cierre de San Marcos el 9 de mayo de 1932, que nos cerraron 5 años. Señalando, y vean los periódicos, manden a los alumnos, a los compañeros, para que vean los periódicos de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde dice, cierran San Marcos el 9 de mayo de 1932 por ser la trinchera del terrorismo aprocomunista. Así decía en 1932, durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Luego se reabre San Marcos, por ejemplo, San Marcos Derecho, ahí va a dejar de ser facultad de jurisprudencia para convertirse en facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Luego, en 1945, otro momento de retorno de la democracia liberal burguesa, con José Luis Bustamante Rivero, apoyado por el Frente Democrático Nacional, por el APRA, que para eludir el artículo 53 de la Convención del 33 se pone el Partido del Pueblo, y el Partido Comunista, para eludir la censura, Vanguardia Socialista, y apoyan a José Luis Bustamante Rivero. Después viene la dictadura de Odría. En el gobierno de Bustamante Rivero viene el estudiante que logra colocar al profesor que estaba con la reforma universitaria. Por ejemplo, me contó Virgilio Roel cómo desde la pila de Derecho del Parque Universitario los alumnos cargaban a Luciano Castillo y lo impusieron en la cátedra después de su largo exilio que comenzó luego de la dictadura demófoba del general Sánchez y del general Benavides. ¿Han visto lo que digo? Dictadura demófoba. Demos pueblo, fobia al pueblo, ¿no? Eso fue una creación de Víctor Raúl en su etapa antiimperialista y radical, ¿no? Entonces, pero nosotros los chiquillos que estamos críticos de ellos en esa época leíamos los periódicos que solo estaban en la Hemeroteca, en la Biblioteca Nacional o en otros sitios. Además, yo ya lo he visto pues desde todo lo, y he conversado con los señores de la Revolución de Trujillo de 1932 y he visto, yo paraba por todas las universidades del Perú viendo los movimientos estudiantiles y hablaba en casi todas las plazas, y yo todavía estoy con la fuerza para poder dar 30 discursos diarios en el Perú y preconizar un cambio histórico como AMLO en México, ¿no? Pero lamentablemente cometimos un error, nos faltó construir un partido también de pequeña burguesía, ¿no? Que quiera construir unas tareas democráticas nacionales para hacer, y dentro de la cual San Marcos debería tener las inversiones que tiene la UNAM en México. La UNAM tiene 400,000 alumnos y Derecho de México tiene
más de 50.000. Cuando yo iba a reuniones de decanos de Derecho, yo tenía que hablar despacito. Me decían, ¿cuántos alumnos tiene su facultad? La de La Paz, la de Cochabamba, tenían 9.000 en Derecho. Y yo tenía que hablar despacito. San Marcos, Derecho, 2.200, habla más fuerte, sonso. Es decir, que aquí, nosotros, a partir de la reforma de Córdoba y en San Marcos, se preconizó no al limitacionismo, aumento de vacantes. Y además se preconizó otra cosa, la defensa de la autonomía en todos los planos, ¿no? ¿Y San Marcos acaso necesita licenciamiento? Eso son tonterías. San Marcos está licenciada por la historia. Nosotros somos la gloria de la historia. Eso no quiere decir que también no nos licenciemos, ¿no? Porque tampoco podemos dejar de aplicar ciertas cosas de la ley mientras no nos fortalecemos. Estamos en etapa de ricorsi, hay etapas de corsi y ricorsi, avances y retrocesos en la historia del movimiento estudiantil, pero eso no es culpa de los estudiantes, es que nadie puede saltar sobre su sombra, cada uno es producto de su época. Mi tiempo fue influenciado, mi tiempo de José Carlos Vértiz Calderón, Rubén Rolando Breña Pantoja, después de Juan Alberto Campos Dama, después de Mario Castillo Moreno, que fue genial y murió en Suecia, fue inteligentísimo, uno de los más cultos que hemos tenido, ¿no? Después nosotros vemos, pero nosotros tuvimos influencia también de la Revolución Cubana, de la Revolución China, de la Guerra de Vietnam, y nosotros en mucho tuvimos más movilizaciones multitudinarias de gente. Un día pasaba una movilización y vi a Julio Cortázar por ahí, ¿no? Y realmente París Mayo 68 nosotros no le envidiábamos, porque nosotros en Lima el 68 hicimos limazos, hicimos grandes reuniones y concentraciones. Lo que pasa es que hubo mucho sectarismo. Y cuando te veían que tú podías avanzar, no te dejaban hablar porque sabían que te ibas a ganar a la gente, ¿ya? Y por eso se fregaron. Se fregaron ellos y nos fregamos nosotros, porque los sectarios no le dan el triunfo a nadie, sino ellos mismos se hundieron como donde comenzó el mayor reflujo de la historia de la humanidad, el 25 de diciembre de 1991. ¿Por qué? Porque ese día cayó un modelo, cayó un paradigma que independientemente de las críticas que merezca, ese día comenzó, ¿no?, en el mundo el triunfo de lo que Francis Fukuyama llamó el fin de la historia y el pensamiento único y esa constitución del 93 y la gente, ¿no?, que viene con la cultura shopping, ¿no?, y la gente que viene realmente de un individualismo que el mismo Papa Francisco lo ha señalado en la encíclica Sin Laudate Signore, te alabamos Señor, del 24 de mayo del 2015, que dice te alabamos Señor, donde dice que es el consumismo y el hedonismo, por eso lo acusan de radical al Papa, ¿no? Y realmente la gente en el individualismo al máximo. Yo he visto el año clave del desarrollo del movimiento estudiantil ha sido el 68, porque en el 68 tuvimos unas movilizaciones extraordinarias, ¿no? También muchos, la lucha por el pasaje universitario en 1960, la reafirmación junto con el Colegio de Guadalupe en 1948 en lucha contra la dictadura de Odría, y luego finalmente en los 60 el pasaje universitario que era toda la noche, así sea 3 de la mañana, pero también lo desprestigiaron algunos responsables que llegaban zampados a pagar medio pasaje, ¿no? Era también días feriados y todos los días. Finalmente, para sintetizar esta parte, porque el tiempo se nos excede, es que todo lo que hemos logrado en la vida, en lo académico, en lo profesional, sigo siendo profesor principal de esta universidad y es un orgullo inmenso, es a raíz de haber tenido un compromiso histórico con el movimiento estudiantil. Con todo, ahí aprendimos lo que después Habermas llama la acción comunicativa, aprendimos todo eso que hoy día es tan necesario, ¿no? Si hubiésemos sido alumnos que solo hubiésemos venido a la universidad a sacar un título y nos íbamos, qué vergüenza. Nosotros ya, antes como vi el dirigente de la FED hablar hoy día, ¿no? Ya desde los colegios estaba la participación política.
Yo recuerdo que desde primaria en Trujillo ya queríamos participar de niños en política. Yo desde niño quise ser sanmarquino, porque una vez agarré el diario La Industria de Trujillo y habían tomado el local de San Marcos los estudiantes. Y yo dije, yo también, abuelita, quiero tomar ese local. Y ahí comenzó y me vine a Lima, acá. Finalmente, después de eso tenemos el 68, Norma Verástegui. Las chicas leían El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, ¿qué se ha logrado ahora? La amputación del ser. El tipo que tiene no solo el pantalón roto, sino el cerebro roto, sin nada, ¿no? Y el fin de las ideologías, cuando las ideologías no mueren nunca, porque mientras exista, decía Albert Camus, el mito de Sísifo, ricos y pobres, habrá ideologías. Con todo esto les digo, cierro con esta frase: cuando nacemos nos envuelven en pañales, cuando morimos nos envuelven en mortaja, y mientras vivimos nos envuelven en ideología. ¿Por qué? Porque quien tiene la cabeza del hombre controla el territorio. Por eso es que ellos no nos dejan ningún acceso a prensa, radio, televisión, pero debemos abrirnos con las redes y todo. Cualquier sonso marketeado aparece con un 5 o 10% en las elecciones, ¿ya? Finalmente, mi honor, mi homenaje a la Federación de Estudiantes del Perú, mi homenaje a la gloriosa Federación Universitaria de San Marcos, mi recuerdo enorme a todos los que defendieron el movimiento estudiantil, no solo a los que estuvieron con nosotros, también a los que no estuvieron, porque al final de cuentas todos, incluso los que se nos oponían, eran generosos. Imagínate, llegó a una conclusión que aún esos eran generosos, porque ninguno de esos será corrupto ni venales, como dice la reforma universitaria de Córdoba, ¿no? Y en ese sentido decirles que formemos estudiantes con un amor inmenso a la patria, a la familia, a la humanidad, y que además sean críticos, autónomos y creativos. Gracias. Sinceramente,